Este podcast es patrocinado por Comunidad Cristiana de Spokane. Bienvenidos mis hermanos y hermanas, esto es un episodio más de Más Allá del Altar. Tengo muchas cosas que quiero contarles. Ey, tranquilo, no, ahora sí. Bienvenidos una vez más, somos Más Allá del Altar. Hoy se encuentra con nosotros Hilton, va a ser de mucha bendición. ¿Quieres escucharlo? Quédate, pero antes de esto, vamos al intro. No, ya me voy. Brother, espérese. Bienvenidos una vez más a Más Allá del Altar. Nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros y algo que también nos tiene muy contentos y muy felices es que nuestro hermano Hilton está de nuevo con nosotros por segunda vez y realmente tenemos en nuestro corazón que no sea solo la segunda vez, sino que podamos tenerlo muchas otras veces más con quizás otras conversaciones que siempre son pues interesantes y muy amenas con él. Hermano Hilton. Muchísimas gracias, realmente privilegiado y igual contento. Gracias a todos los que en el primer video hicieron sus comentarios y también a todos los que me dijeron que me miraba gordo. Bueno, estamos agradecidos con el Señor y bendiciones a todos. ¿Cómo te sientes después del primer video que grabamos? Un poquito más relajado al conocerlos a ustedes y saber de que me siento en familia y que podemos compartir, de que fue de bendición y que el mensaje que teníamos planeado llegó donde tenía que llegar. Hay algo que a mí me inquieta acerca del video pasado, y es porque al escuchar lo que nos platicaste, el trabajo que hicieron, el poder nosotros, que pudiéramos nosotros entender o tener un panorama más amplio de cómo llegar a la juventud cristiana, porque actualmente estaba viendo, y de hecho fue ayer, estaba platicando con alguien y estábamos hablando acerca de eso, de la deficiencia que hay en el trabajo en las iglesias de Estados Unidos con los jóvenes. Pues habría que tomar en cuenta que en lo poco que he podido notar, nos privamos mucho de salir y exponer. Entonces, acá pues he notado que hay como mucha afinidad en este sector con respecto a la patineta, que los muchachos visitan los parques y esto. Entonces, podría ser una buena estrategia llegar de ese modo, intentando parecerse, entrar al entorno que ellos normalmente circulan o que ellos se acercan a hacer sus actividades y ahí de a poco mostrar a Jesús y cómo podría cambiar sus vidas, porque muchas veces he escuchado de que ese muchacho se parece, se viste como yo, camina como yo, pero tiene ese algo que yo no lo tengo, que yo lo quiero tener. De esa forma pues, se puede mostrar, pero hay que ser consciente y hemos enfrascado a Jesús de una manera que el joven lo ve aburrido y no es una forma errónea. Y es precisamente a eso que quería ir llegando, es de que quizás las estrategias, porque sí hay trabajo con los jóvenes, las estrategias son quizás las que hay que cambiar o modificar, no cambiar, quizás modificar o adaptar a los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque es muy diferente, tú decías, presentarles a Cristo, que se enamoren de Él, que lo sigan porque quieren seguirlo, porque les gusta cómo Cristo, cómo Dios, cómo Jesús guía su vida, y es muy diferente a que vayan a un servicio los sábados porque mamá te está diciendo, porque te están molestando en la casa, porque te pasaron a traer, porque te sentiste comprometido. Y es interesante que, por ejemplo, a mí me daba miedo escuchar aquella canción de Marino y que todo el mundo se quedaba y que la gran tribulación. Y te despertaban en la mañana con la canción de la gran tribulación. Ponía la canción de la gran tribulación. Yo no quería ir a la iglesia, instantáneamente me venían todas las ganas de ir a la iglesia. Ajá. Porque lo que tenía era temor. Casualmente, para quien no me conoce, yo estoy loco. Yo soy alguien súper extrovertido. Y el Señor no ha cambiado en mí esa alegría. No, el Señor no es alguien que te va a bloquear tu energía, pero la puede direccionar para hacer cosas buenas, para hablar de Él, para que Él se glorifique a través de tu testimonio de vida. Y actualmente venir a la iglesia para mí es un lugar de confort. Yo me siento que necesito. Y irónicamente cuando uno está joven uno cree que no, que precisamente es como un protocolo. El domingo,
y leer y me siento y me Ujú. levanto, pero no le ven aquello bonito, el sabor de lo que realmente es seguir al Señor, que es un gusto, es algo que te llena, te hace sentir mejor, te ayuda todos los días a salir de muchos baches, de muchos huecos donde en la vida cotidiana nos arroja. Al menos en mi caso, yo todavía recuerdo aquella generación, quizás de finales de los 80s y a mediados de los 90s, que en la que se hacían concursos bíblicos y se reunían las iglesias y llevaban a los jóvenes y pasaban de pronto algunos jóvenes que se sabían 80, 100 textos de Versículos. memoria y dedicaban su tiempo para aprender, los otros cantaban y luego yo todavía recuerdo la emoción que sentías y la felicidad que tenías en ese momento de regresar a casa con un primer lugar, con un segundo lugar, con un tercer lugar, o triste porque no ganaste nada, pero sabiendo que dentro de 6, 7 meses había otro evento más en el que posiblemente puedes ganar y otra vez tenías que empezar a prepararte para poder traer un lugar bueno para tu congregación. Es Es interesante que si lo pones desde el otro punto de vista, del lado de la calle, del barrio. Yo tenía un compañero que él canta, hace música urbana. Si el video llegase hasta sus ojos y hasta sus oídos, que Dios bendiga a Miguel Ángel, el personaje. Yo cuando lo vi de primera instancia, pues no, yo pensé, este muchacho tiene poquito de seguir al Señor, a los clavitos, unos lentes así, todo peligroso. La cosa es que él había sido, pues él había estado en pandillas y era alguien con un pasado peligroso, digamos, lo conocía todo el barrio, pero en mal. Para él no le importaba. Y él se metía a los barrios más peligrosos del país y predicaba. Y a mí, hasta el sol de hoy, me da mucha gracia la forma en la que él predicaba, porque a él nunca se le quitó como ese dialecto de la calle, el acentito. Se acercaba donde estaban los muchachos, tal vez consumiendo drogas. Mira, perrito, yo estaba así. El Señor me sacó de la mugre. Uno sabe cómo era yo. Yo puñalaba a la gente. Y les dejaba, y les dejaba los versículos bíblicos. Manejaba bien la Biblia. Les dejaba versículos bíblicos, que sus folletos, que sus cosas. Y me llenaba verlo, porque el loco del barrio que miraba a la gente tenía algo bonito. O sea, lo que la cara de él, lo que el aspecto de él decía, no era lo que él llevaba adentro. El Señor lo había cambiado mucho. Entonces, creo que hay que dejar los estereotipos. Hay que dejar los estereotipos y dejar de creer de que entre más larga y ancha la manga larga, ese está más metido con Dios. Ujú. Porque tristemente hay gente que tiene apariencia de santidad y por dentro tienen mucho, mucho que cambiar. Y viceversa, hay gente que no se ve tan cristocéntrica y están Ujú. muy llenas del Espíritu Santo y tienen demasiadas cosas por decir y hablar del Señor. Sí, hablando un poquito de eso, yo creo que es importante, pienso yo, que a lo mejor ya sean los líderes de jóvenes o no sé, el pastor, empecemos a trabajar con los jóvenes de una manera en la que podamos hacerles ver que Dios tiene a veces maneras extrañas para hablarnos, maneras que no son comunes para hablarnos. Muy particulares, demasiado Ajá. particulares. Yo te comentaba que al inicio y me gustaría exteriorizarlo. En una de esas mañanas que iba al trabajo en un bus lleno de gente, quienes son de Nicaragua sabrán cómo iba ese bus a las 7 de la mañana, todo el mundo colgado, gritaba alguien que vendía agua, una señora vendiendo chicles y ahí el chofer puso una canción de José Luis el Puma y el intro hablaba de Jesús, de que había sido sentenciado a muerte por cometer el delito de predicar la palabra. Y la canción en su desarrollo dice que lo único malo que hizo es predicar buenas nuevas. Y resulta de que me fui llorando. La canción llegó, o sea, la letra de esa canción me hizo pensar en que el Señor hizo un gran sacrificio, y que yo valía mucho, porque yo lo que me sentía era, iba desanimado, iba pensando que no valía nada. De vez en cuando me agarra que se me ponchan las llantas y empiezo a pensar en solo los contras. Y en ese momento empecé a ver el valor que Dios le da a cada uno. Y yo sé que hay muchos jóvenes que piensan en hacerse daño, mientras están solos en casa. Buscan cómo lastimarse porque no tienen aceptación, porque se sienten diferentes, porque creen que o sea, los consejos que muchas veces como padre damos no tienen aspecto de consejo, sino más de un regaño por falta de comprensión. Y Ujú. entonces yo ya pasé por eso y hay cierta edad en la que el joven cree que todo el mundo está en contra de él, Ujú.
se siente que como un animal raro. Y entonces el Señor es tan versátil, él trabaja con cada quien de una manera, como lo decías vos anteriormente, de una manera en la que nadie puede descifrar. No tiene un esquema en el que si a vos te habla a través de la música, no tiene precisamente que ser así conmigo. A mí me puede hablar en un atardecer, a mí me puede hablar con una hoja de papel que alguien escribió pensando en algo, escribió un mensaje, lo leyó y a mí me llegó. Yo creo que es la forma en la que le hemos enseñado a la iglesia que Dios habla. Que venga un profeta y que me diga, sí, dice el Sí, Señor, tú que estás allá de playera de negro, que tienes la cadenita de plata en el cuello, tú te dice el Señor esto. Bueno, supongamos o digamos que sí puede pasar, no vamos a irnos a un extremo y decir, no, Dios no habla de esa manera. No, sí, Dios habla de esa manera y de muchas otras maneras más. Pero, por ejemplo, aquí entra el lado del que tú dices, ¿dónde queda la gente que está en una calle, que no tiene un hogar, hundido en drogas, que quizás sus ratos de su tiempo de lucidez durante el día es 1 hora, sí. 2 horas, o quizás pasa 2, 3 días sin lucidez propia, inconsciente por drogas o por lo que sea que consuman? ¿Dónde están esos profetas ahí? ¿Dónde está esa gente que le habla ahí a ellos? Sí, ¿De qué manera Dios le hablaría a una persona que está ahí en la calle? Dice un artista urbano, no me digas que tú tienes un ministerio por ahí, si en la esquina de tu casa se atraca y se fuma weed. O sea, hay tanta necesidad, pero ahora hasta se puso de moda esto de las jerarquías espirituales, que el hermano es obispo y él tiene un nivel distinto, entonces él solo predica a los maestros. Entonces, yo creo, ¿verdad?, de que siempre he creído firmemente en que el Señor tiene tanto que sacar de cada persona, cada potencial, él se libera más aún cuando nosotros nos acercamos al Señor, porque hay mucha gente que aprende a leer leyendo la Biblia. Pues la Biblia es tan compleja de leer que la lengua se te desenreda leyendo la Biblia. Para quien cree que el carácter, que tal vez soy muy bravo, el Señor no me va a querer por esto, porque yo les confieso, yo no puedo ver la película La Pasión de Cristo sin enojarme. Yo también le hubiera arrancado la oreja, yo sí, yo también, yo siento, yo le pido perdón al Señor por eso, porque el Señor era tan bueno, y los apóstoles mismos. Hay mucha gente que pinta la santidad o el seguir a Cristo como algo imposible. Recordemos que Pedro negó al Señor. Días atrás había caminado en el mar de la... Pero ¿qué pasa con Pedro cuando Pedro decide seguir al Señor de todo corazón? La gente sacaba a los enfermos y Pedro pasaba y la sombra pasaba y esos eran sanos porque el Señor no veía al Pedro que lo negó. A él no le interesa los miedos que pudo haber tenido Pedro, porque cualquiera pudo haber tenido miedo o sentirse como Pedro con todo un ejército detrás de ellos. En ese momento la carne le ganó, el miedo, sintió temor, a la larga, las emociones, a la larga y actuó y hasta después, ¿qué hice? ¿En qué momento hice esto? Si este hombre fue tan bueno conmigo, me enseñó, me instruyó. Entonces, lo que pasa es que nosotros generalizamos todo lo generalizamos y no, es que para ser como ese, amor, yo no voy a la iglesia, dice. Y pues en sí, el punto es que Dios tiene una forma específica de tratar con cada quien, porque cada recipiente es diferente y Él lo llena de diferente forma, pero tu potencial va a crecer, tu vida espiritual va a cambiar. Y si hay algo que te cuesta, ya sea de carácter, un vicio, una forma de vida que te cueste renunciar a ella por seguir a Cristo, primero lo seguís y en el transcurso el Espíritu Santo va ahí moldeando, va moldeando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el plan. Sí, y retrocediendo un poquito con tocando el tema de los jóvenes, yo creo que es importante que nosotros comprendamos eso, porque me ha tocado escuchar aquí tal vez un par de veces, 2, 3 veces, pero en México me tocó escucharlo mucho, que de pronto vas a visitar alguna iglesia o vas a visitar alguna familia y te dicen, hermano, hable con mi hijo, por favor, que necesita consejo, necesita escuchar algún mensaje de Dios, porque mire, se porta así, No quiere entender. no quiere ir a la iglesia, no quiere entender. Y dice, hable hermano con él. Y hablando de esto, ahorita yo estoy diciendo, bueno, ¿por qué esperar que alguien venga de fuera y que le traiga un mensaje a mi hijo de Dios? ¿Por qué no yo decir, bueno, ¿por qué no soy yo como padre también ese mensaje? Ser el ejemplo en la casa. Ajá. ¿Por qué no permito yo que mi hijo vea a Dios a través de mí? Es que nos gusta ser nos gusta ser jueces. Eso a Dios no le gusta. Por eso te vas a ir al infierno.
Nos encanta mandar a la gente al infierno, nos fascina eso. Hace poco estaba viendo un video de un artista que recientemente se convirtió y él decía que en la parte de la canción dice de que él ya se salvó y que todos los que decían que no se iba a salvar, que ahora ellos van a arder en el infierno. Y no por estar aquí, o sea, no garantiza nada. Incluso María, la madre del Señor Jesús, cuando se le da la noticia, el ángel le dice, Dios te salve María, que Dios tenga misericordia de vos porque llena sos de gracia. No le dijo que era ya la élite, ya estás lista, ya estás aparte. No, desde que seguimos aquí con vida estamos luchando por agradar al Señor, por hacer las cosas bien. Y tampoco, o sea, tampoco quien tiene 10 años de estar acá, o 20 o 30 o toda su vida en el Evangelio, tiene más ventaja de que de quien tiene problemas hoy, apenas está doblando sus rodillas para decirle al Señor, perdóname porque quiero ser como vos, pero no puedo, me cuesta. Y la Biblia dice que Dios ama al que mucho le perdona. Y ahí, aquí, por ejemplo, aquí tienen a una oveja negra. O sea, a mí me ha costado mucho porque tengo ese sentido de que el por qué. Cuando alguien te dice, es que a Dios no le agrada eso, pero ¿por qué será? Y leo, busco y no encuentro el porqué de que la gente piense, porque no, es como un ejemplo, hay gente que se pelea porque si Cristo resucitó el lunes o el domingo, ¿y qué me importa? Resucitó y eso no va a afectar la salvación de nadie. Pero entonces se genera contienda, hay incluso, hay que decirlo, hay incluso gente que cree que es superior por ser fanatismo. cristiano, por así, o sea, te quieren ver por encima del hombro, porque sienten que Dios ya, o sea, ya culminó, están full ellos, ya, no hay nada más que cambiar. Y esto es paso a paso. El objetivo es intentar ser mejor que ayer. Incluso quienes tienen mucho tiempo van aprendiendo gradualmente cosas que según ellos ya sabían. ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes que tú has encontrado para poder hacer que los jóvenes se acerquen a Dios? Para serte honesto, tengo muchas amistades que son jóvenes y hay mucha atracción por lo que nosotros erróneamente creemos que es diversión, las discotecas. En Nicaragua le llamamos el bacanal. El bacanal es la fiesta, la algarabía, el desorden, droga, sexo. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia es estar encadenado. Sí, creemos que la iglesia es estar encadenado. Yo he estado en la situación de intentar explicarle a los jóvenes de que Dios no es aburrido, de que Dios no es aburrido. Y como te digo, hay una línea demasiado angosta porque muchas veces vemos que llevamos a la iglesia a alguien intentándole enseñar a Dios. Y mira que tal vez en las dichas actividades hay ciertos sucesos que a ellos les incomodan. Sí, a ellos les incomodan. Tal vez ese día que llegaron a la iglesia, la predicación lamentablemente era de exhortación, ¿me entendés? Te estaban diciendo que hay que avivarse, están haciendo esto mal, que esto. Entonces llegaron y se sintieron, o sea, se sintieron juzgados. Lo está diciendo para mí. Entonces no se sintieron cómodos, quizás. No, es que hay que darle el chance al joven de que se sienta inmerso, de que vea las cualidades que tiene con respecto a la vida cristiana. Esto como, por ejemplo, que él puede seguir siendo quien quiere ser, pero de la mano de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta de que el problema más grande que tienen los jóvenes es de que no quieren renunciar a las carnalidades o a los gustos del mundo para seguir a Cristo, más no saben que ellos pueden tener una vida bien libre, bien espontánea, una vida relajada, o sea, siempre puedes gozar de tu juventud. Aquí mire que hay, hacen campamentos, aquí se juega fútbol, juegan voleibol, salen, puedes nadar, puedes practicar un deporte, hay un montón a mí me gusta el boxeo, pero no con cualquiera yo puedo decirle que quiero practicar boxeo, como es que soy evangélico entonces. Y entonces te critican. Mira el hermano y sale sin camisa en el Facebook, volando golpes y después hablando de que ama al prójimo. Entonces hay que tener cierto tipo de madurez. Esas cosas siento que hay que cocinarlas bien para acercarse al joven, porque el joven ya no es de la generación y ahora ya el pelo rosado, ahora, ahora es normal. Entonces viene el joven y quiere dar una moñita en el pelo, tal vez no es el pelo rosado, quiere dar la moñita, le dice que es pecado.
Y él se siente que eso no, es que ojalá le dijéramos que es de pecado. Yo ya he escuchado que dicen es que es Satanás. Yo he escrito canciones, las canto y después me dicen que eso es del diablo. Que Satanás es el que manipula las mentes para crear ese tipo de cosas. Y yo había hecho ayuno para hacer la canción. ¿Sí me entiendes? Tal vez era un reggaetón, dice Alex Zurdo. Si el ritmo que yo canto te incita a perrear, acércate, porque no te has convertido, necesitamos orar. Entonces, hay que ver, hay que poner cada cosa en su lugar. Hay que poner cada cosa en su lugar y ponerlo en balanza para ver qué peso tiene. Y pues con los jóvenes, respecto a los jóvenes, yo he tenido la inquietud últimamente con los suicidios. Muchas veces se da porque ellos intentan encontrar un espacio para huir y ese espacio no es seguro. Y el diablo es astuto. El diablo es astuto y te empieza a tirar dardo, a hacerte daño. Esto es lo que te conviene. Porque cuando van a la iglesia, él quiere ir a la iglesia, pero tiene tatuada toda la mano derecha. Y cuando va a la iglesia le dicen que no, que se tape, que no entre así, que guarde, que eso a Dios no le agrada. Entonces ya no regresa, pero el que le ofrece drogas sí lo abraza. Mite, perrito, vos sos mi amigo, sentate ahí, pégate 4 rayas, esas son buenas y se te va a quitar esa tristeza. Entonces son acogidos. El diablo los agarra y los abraza. Los enamora. Los enamora. No les dice que es malo, que van a morir, pero en la iglesia ahí sí, hay dedos para señalar, hay muchos dedos para señalar, hay que ser honesto, hay muchos dedos para señalar. Incluso nos cuesta tolerar el carácter y la forma de ser de las personas, de nuestro compañero, el prójimo. Yo creo que sí, bueno, hace ya varios años me tocó trabajar con jóvenes y los eventos de jóvenes en esos años eran, parecido a lo que te conté hace rato, que se reunían en varias iglesias, se hacían concursos bíblicos y era todos los años lo mismo. Cuando me toca a mí estar al frente de algunas iglesias allá en México y trabajar con los jóvenes, comenzamos a implementar algo diferente. Empezamos a llamarlos a poner Biblia, porque pues tampoco te la puedes llevar jugando básquetbol o fútbol. Así o sea, no. es. O sea, tiene un balance, sí se puede, pero tampoco nos vamos a centrar ahí. Así es. Nos vamos a reunir solo para ver una película y ya eso fue la reunión de jóvenes. No, sí es válido, pero tiene que haber un balance, enseñar también un poco acerca de la Biblia y que ellos puedan tomar algo espiritual en medio de todo eso. Y me tocó implementar precisamente juegos en los eventos, ya no eran solo concursos bíblicos, sino que habían conferencias, habían actividades que tenían que ver con la Biblia, pero también habían juegos de destreza física, que hay que correr, brincar, saltar, y implementar. Lo último que me acuerdo que implementamos, donde fue uno de los eventos más grandes, que llegaron 500 jóvenes en ese evento, vimos la barrera que había porque había una barrera muy competitiva, decir, aquella iglesia perdió y aquellos siempre pierden y nosotros siempre ganamos. Y entonces incluso me tocó ver muchas veces que incluso los pastores salían peleando de los eventos de jóvenes. Entonces rompimos con eso, haciendo equipos también que iban a competir en lo mismo, pero de diferentes iglesias en un solo equipo. Hubo más unidad, se conocieron, porque esta es la parte, siento yo, más difícil, que se nos olvida que de edad de, no sé, desde los 13, 14 hasta los 18 años, los jóvenes tienden a tener esa necesidad de ser más sociables, de conocer gente, de platicar, de salir a comer o salir a jugar. Y nosotros queremos, de una manera muy religiosa o muy sistemática, enseñarles a que Cristo también puede estar en medio de tus actividades y puedes llevar, como lo decías hace un momento, una vida normal, como cualquier otra persona, siendo cristiano. Sí, simplemente hay algo diferente y la gente lo va a notar, siempre lo va a notar. A mí me han dicho que soy aburrido porque no tomo, porque no fumo, porque no voy a fiestas. Pero yo soy, o sea, una vez fui a ver una pelea a un local donde habían tragos de por medio. Y como estaba viendo una pelea de boxeo, yo soy bien enérgico. Y como se trataba de deporte, yo llegué. Yo no sabía que se había ambientado estilo bar. Ajá. Cuando ya llegué, porque me invitaron mis amigos, la ronda era ellos sus bebidas y yo mi fresco, mi gaseosa, no sé. Y me querían sacar a mí porque decían que yo estaba muy tomado. Y yo estaba tomado. No, muchacha, yo no bebo, no tomo, le digo. Y yo estaba jugando con ellos. Y nos fuimos.
Y entonces, después de que pasaban esos acontecimientos, muchas veces me preguntaban les gustaba que yo les hablara de la Biblia porque yo traía como los sucesos de la Biblia, los adaptaba a historia contemporánea, digamos. Como por ejemplo, muchas veces me preguntaron de David, yo les decía, David era un caso especial, ¿eh? ¿Por qué? Que David, pues la Biblia dice que él vivía conforme al corazón de Jehová, pero yo me imagino, le digo, yo me imagino que David era alguien que a la hora de pedir perdón, porque la Biblia dice que él derramaba su corazón para pedir perdón, pues sí. Nosotros le decimos al que mucho erra, al que mucho tropieza, era un caballo, David. David era alguien que cometía muchos errores. Era la viva representación de alguien normal, porque cometió errores gigantes. Pero él a la hora de pedir perdón era espontáneo. El Señor recibía sus disculpas con olor grato. Entonces yo traía estas historias y ese día íbamos platicando y me dice él, ¿cómo era eso del asunto de este hombre que cargó la cruz de Jesús? Y le digo, ¿qué hubieras hecho vos? Si te hubieran agarrado, vos miras a Jesús, que lo viene siguiendo toda la policía, cargando un gran madero y te dicen, hey, ayúdale. Entonces a ellos les daba risa y les daba curiosidad. Entonces yo empecé a notar de que no es la Biblia, no es que no les guste leer, es la forma en la que llevamos el mensaje. Entonces hay que hacérselo atractivo. O es que también creemos que es que Dios hablaba como el español que tenemos reflejado en el doblaje de la Biblia. Os digo, no, tenía una personalidad. El doblaje a la traducción es ese. Pero la gente no logra, hay personas que si vos parafraseas un versículo de la Biblia según tu entendimiento y tu imaginación, ya me entiendes, entonces, pero al joven le parece bonito, porque Jesús, él dice que Juan metía la mano en la comida de él. Yo me imagino que se daban bromas. O sea, y es que al final de cuentas era una relación social. Sí. Habían personas con diferentes caracteres conviviendo juntos. Enojones, gritones. No, y la otra parte, hablando de eso del lenguaje, no nos olvidemos que también Jesús adaptó su lenguaje al entendimiento, a la forma que ellos tenían de aprender y de concebir. Un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo es el reino de Dios? Y dice, bueno, el reino de Dios viene a ser como aquel hombre que se le fue dado tantos talentos y uno lo enterró y otro. ¿Por qué les habló de esa manera? O como aquel hombre que vino a sembrar y una parte de la semilla cayó en las piedras, otra en tierra fértil y otra en tierra buena, pero vinieron las aves y se lo comió. ¿Por qué les habló de esa manera? Porque si les hablaba en una forma más técnica, más amplia o más teológica, podemos decir, a lo mejor no lo iban a comprender. Jesús dijo, bueno, esta es la forma en la que les tengo que hablar porque es la forma en la que ellos entienden. Sí. A Pedro, con una red, le enseñó el evangelio con una red. Y le dice, ya no vas a ser más pescador ahora de peces, ahora vas a pescar hombres. A mí me llama la atención, ahorita que hablas de la red, en el momento que él se les aparece, tiran al otro lado. Yo me imagino que el semblante de él, hasta como presumido, me lo imagino yo. O sea, pero hay que darle esa variedad de cómo pudo haber sucedido. Yo me imagino que se estaba burlando de ellos, donde ya estaban frustrados. Y más al ver que es un extraño el que te lo está diciendo. Echen al otro lado, ya sabes. O sea, estamos hablando de gente que dedicó su vida a la pesca. Entonces, en pocas palabras, y de hecho, pues los apóstoles casi que ninguno eran jóvenes, eran hombres jóvenes. Él tuvo esa suspicacia, tuvo esa versatilidad para agarrar a esos jóvenes, a esos hombres y llamarles la atención, porque no les anduvo rogando. Él llegó meramente, fue rápido. Él llegó en un momento que es ya, si querés seguime, que lo que tengo para vos te conviene. Y ellos quisieron. Les pareció atractivo, les llamó la atención, interesante. Entonces, eso es lo que hay que hacer el evangelio interesante para el joven, que el joven quiera venir a la iglesia porque sienta la necesidad de venir, no porque se le está imponiendo. No porque se va a ir al infierno. Sí, o porque ya está con un pie en el infierno. Nos encanta mandar a la gente al infierno, que si no hacemos esto, vas para el infierno, que si no haces esto, del diablo. Y es inútil intentar conocer el corazón de Dios o la forma en la que Él obra, es totalmente inútil, porque Dios tiene maneras de tratar con cada persona demasiado diferentes, muy personal la forma con la que trata con cada quien. Al menos conmigo, para quienes me conocen y bueno, pues para quienes no aún, yo perdí a mi papá a la edad de 9 años. Él falleció víctima del cáncer y acompañado de esto tuvo un accidente que como que hizo más propicio el avance de esta enfermedad
Y yo crecí como, no sé, era muy peleonero. Yo de cierta forma como que renegaba porque yo miraba yo jugaba fútbol y miraba que mis amigos, por lo general son los papás los que llegan los Ujú. fines de semana a ver los partidos, y en cierto momento pues me sentía como frustrado porque ellos tenían un papá y yo no tuve a quien decirle, este papá que "Ey, me gustó una muchacha ¿qué puedo decirle, no? Fue mi mamá, papá, viera que ya, si tengo ganas de salir, ¿qué me puedes aconsejar? No tuve aprender a utilizar un simple martillo, Ujú. entonces tuve que aprenderlo en la calle por las malas. Me tuvo que decir a alguien en un trabajo que era un bueno para nada, te voy a enseñar, no Ujú. servís. Entonces, y un día estaba sentado, di la vuelta, la silla la puse para la pared en oscuro y estaba yo, pero llorando, porque yo sentía que quería sentir eso de tener un papá. Y entonces puse en la radio ahí, sonó, y estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber. El padre que siempre soñé, que se me estremeció todo por dentro. Le pedí perdón a Dios en ese momento, porque yo no sé cuántas veces lo hice sentir mal por sentirme que no tenía un papá, si tengo el mejor papá de todos. Ujú. Y entonces empecé a ver distinto todo. Empecé a notar diferente todo, porque yo fui uno que yo quería escuchar a Dios que me hablara. Hilton, estoy aquí. No, no es así. No es así. Eso cultiva tu fe en la forma que crees. Yo decía, cuando escuchaba gente atea decir que Dios no, que tiene que existir, ¿cómo me pasan estas cosas a mí? Entonces, de esa forma, tras las vivencias que he tenido, mi mamá siempre nos cultivó el seguir a Cristo y que Dios lo es todo. Entonces, yo lo adapté a mi manera de vivir y pues mis amigos que tengo muchos siguen al Señor. Y otros, pues, si bien no están en los caminos del Señor, no me pueden decir que no les hice un acercamiento bastante claro de lo que es Jesús para su vida, de que no tienen que renunciar a nada. Más bien su vida va a cambiar de una manera en que van a tener más para ellos, porque de eso se trata el Y Evangelio. es que yo creo que hablando o tomando en cuenta un poquito lo que dijiste de que te hizo falta tu papá y en esa búsqueda te encontraste con el Señor, pero también tu mamá reforzó el hecho de que necesitas a Dios en tu vida. Yo pasé algo muy similar, igual con mi mamá, ella fue la que me acercó a Dios, pero analizando poco a poco y conforme va el tiempo he analizado muchas cosas de mi pasado y voy entendiendo el porqué de muchas cosas y una de esas es esta, de que para que un joven pueda tener una relación personal con Dios, que no tengan que ver papá, que porque papá o mamá es un pastor, profeta, lo que sea, entonces yo también tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ser músico, y yo tengo que predicar, o sea, puede ser una inspiración, pero no puede ser tu propósito o tu objetivo, hacerlo porque papá lo hace, hacerlo porque mamá lo hace. No, tengo que tener mi convicción propia. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú, ¿qué hubiera pasado si lejos de que tu mamá te hubiera pues, dicho, oye, ¿sabes qué? Es que necesitas a Jesús en tu vida? A lo mejor le hubiera importado poco. Sí, que está loco ese. Sí, nunca te hubiera impulsado a buscar a Dios, yo creo que hubiese sido una historia diferente. Sí. Igual conmigo, yo algo que admiro mucho de mi mamá es que me presentó a Jesús en su vida, pero no en una mujer perfecta, en una mujer que tenía errores, enojona, que de repente si hice algo mal, yo no sabía si me esperaba un grito o me esperaba una cachetada, pero algo tenía que esperar. Entonces, yo creo que es necesario. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo creo que no me vas a dejar mentir de que a más de un padre le han dicho, o al padre al momento de reprender al hijo, no puedes salir con esa muchacha, no puedes salir con ese muchacho. Y a más de un padre le han dicho, ¿y tú no lo hiciste? Eh, ¿Tú no fuiste joven? ¿Por qué? Porque tratamos de hacerle ver una imagen perfecta en nosotros a ese joven, sin olvidarnos que pues nosotros tuvimos esa edad, las que mismas inquietudes. el consejo llega como un señalamiento, Ujú. más que como consejo en sí. Y al joven que escuche, al joven que tenga esa inquietud, sepa, usted es importante para Dios, vos sos importante para Dios, para Jesús. Tenés talentos que el Señor quiere pulir y utilizar en su mano. No está solo, Él está con vos, te escucha. Él sabe esas veces que te sentaste y te querías hacer daño, Él estaba ahí con vos. Eso
que te acercó o que te impidió que te lastimaras en ese momento, ese era el Espíritu Santo. Eso es Dios. Dios no necesita que estés en la iglesia precisamente para escucharte. Él te puede escuchar dentro del carro, Él te puede escuchar en tu cuarto, Él te puede escuchar donde sea En que la estés. escuela, antes de En un la examen. escuela, en un examen que le estás pidiendo. Señor. Dios, estoy Ah, aquí de nuevo. Soy yo, otra vez sí. soy yo. Porque legalmente es cuando más nos acordamos de Dios. Ajá. Y él tiene una manera muy particular de actuar que a los jóvenes me gustaría que esa forma la iglesia la adaptara. Dios tiene una forma particular. Él te va a dejar un ratito. Ajá. Él te va a dejar un ratito. Ya ves que cuando uno es joven y enérgico, uno cree que todo lo puede. Uno se siente Ujú. invencible, el más rápido, el más inteligente, el guapo, el que todo lo puede. Pero el Señor te hace, dale, quiero ver entonces. Y te deja un round, bim, bam, 2 rounds, bim, bam, va cuando vas por el 11º que va a alcanzar ya al final de la pelea, ya tener los 2 ojos cerrados, no alcanzas a ver tu Noqueado. esquina y lo volteas a ver y sentate. Te voy a enseñar cómo se hace. Yo voy por vos. A eso vine, pero no me dejaste. Ahora te tocó sufrir Y, porque no me dejaste pelear por y vos. es que Voy. tenemos que entender que a veces los jóvenes les gusta ir por el camino más largo, que al final de cuentas van a regresar y tomar el camino corto. Sí, hay muchas cosas que adaptar, como por ejemplo el noviazgo en lo que es la iglesia. Los jóvenes creen que no van a poder. ¿Por qué? Pues hay mucho tabú de lo que hay que hablar, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, no se priva de nada, no se priva de nada. Dios es, en todo su esplendor, Dios lo que va a hacer es que brilles con más intensidad. Los errores, los tropiezos, los problemas van a existir porque estamos en este mundo y esa es Ujú. la vida. Y la vida de la mano de Jesús es más sencilla. La vida sin Él se complica un montón. Pues hay gente que logra tener éxito económico, pero el corazón lo tiene hecho un desastre. Ujú. Y entonces La siempre hace familia, falta la familia. su vida espiritual. Sí, el mismo, si sos casado, la misma, hay gente que se ven tan bien, han logrado tanto, Ujú. y el matrimonio es un fracaso total porque no estuvo Dios ahí. Y ya hablemos de familia, de vida espiritual y qué otra cosa, el corazón, ya no digamos ministerio. Ah, Lo ves tocando ahí al frente, lo ves predicando y también te ha hecho pedazos y lleva quizás una doble vida. O sea, hay muchas cosas que necesitamos nosotros empezar a tomar en cuenta y empezar a trabajar desde jóvenes, que es, yo creo que el mejor tiempo para conocer a Dios y dedicar nuestro tiempo a Dios es a nuestra juventud. a Dios no le interesa tu piercing, a Dios no le interesa tu tatuaje que te hiciste hace 2 años, al Señor no le interesa el color que andes el pelo, al Señor no le interesa cómo te vestís. Cuando vos vengas acá, vos vas a sentir qué es lo necesario y qué no te Ujú. funciona, porque no vas a andar cargando un peso que no debes de llevar. Entonces, el primero es acercarte, a Dios no le interesa cómo andes, qué haces o quién sos. Él quiere cambiarte y en el Ujú. proceso del cambio, pues vas a notar que no vas a ser el mismo de ayer ni el mismo que empezó. Vas a ser alguien mejor. Él es experto en hacer la mejor versión de uno mismo. El que va a venir a cambiar todas esas cosas es Cristo. Así es. No importa, y es importante, esa parte es importante, porque hay muchos jóvenes que quizás se han sentido juzgados o rechazados por la iglesia o por los jóvenes o por quien sea, por su forma de vestir o porque se pusieron un arete, se hicieron un tatuaje, siendo cristianos o siendo hijos de padres cristianos lo hicieron y el anticristo nació en esa vida. Sí, 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 sí. Ya Satanás en carne propia, aunque no tiene cuerpo, pero ahí en carne propia estuvo actuando en ese joven o tomó la mente de ese joven y lo hizo pecar. Ok, entendamos, sí lo hizo, sí pasó un tropiezo, no lo justificamos, no lo vamos a justificar, pero podemos entenderlo y podemos dejar que sea Dios quien ore en su vida. Y si hay jóvenes que han sido heridos o han sido lastimados, tienen que tomar en cuenta que aunque quizás nosotros como humanos al señalar o al juzgar creamos una herida que es difícil sanar, pero pues no te olvides que Dios está aún esperándonos con los brazos abiertos y no importa lo que hiciste, lo que pasó, como decías tú, si te pintaste el pelo, te pusiste un arete, un tatuaje, a eso Dios no le interesa, acércate y Dios te va a dar el convencimiento de saber qué es el peso que puedes cargar y cuál es el peso que no necesitas cargar en tu vida. Como iglesia, nosotros tenemos que aprender a aceptar con los brazos abiertos a cualquier persona, a madurar esa forma despectiva en que vemos que el pecador, nosotros creemos, yo soy pecador, gracias a Dios me ve santo el Padre a través de su Hijo, pero yo soy cualquier cosa delante del Señor,
Y cuando estoy delante de su presencia, igual yo me siento el menos. O sea, nadie aquí me va a decir que está a la altura de la divinidad de Jesús. Nada que ver. O sea, las puertas están abiertas. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a abrirle los brazos y abrazar a aquel que necesita de Dios y el que necesita recibir el amor del Espíritu Santo en su corazón. Que eso es. Él es el Espíritu Santo quien se va a encargar en cambiar, no nosotros. O sea, no tenemos, mira, y la próxima vez que vengas, poner el pantaloncito un poquito menos flojo, para que no, ¿me entiendes? No, nada que ver. Antes, cuando yo inicié, a mí me estorbaba ver a la gente con la gorra en la iglesia. Yo era de esos. A mí me estorbaba verlos que platicaban. A mí me estorbaba un montón de cosas y me puse a pensar, hombre, no voy a tener paz nunca. Jamás voy a tener paz. Y yo decía, ¿por qué se anda el pelo largo? Y en el fondo es que nosotros, legalmente en el fondo es, ya psicológicamente hablando, se trata de que si yo deseo tener la barba que tenés vos, pero en mi conciencia no me lo permite porque yo me crié con tengo una creencia doctrinal diferente. Yo quiero andar la barba, pero mejor te señalo para que no la andes vos. No soy yo, no la va a andar nadie. Son pecadores sí. de closet. Ajá, ok. Han salido del closet para pecar. Entonces, sucede mucho eso. Y hay que ver qué relación tenés vos con Dios primero para yo señalarte. Son deseos reprimidos muchas veces que la gente tiene. Celos o el deseo reprimido de ver que alguien sí puede hacerlo y yo no, porque necesito cumplir con ¿cómo se dice? La expectativa de alguien más. Con eso se lucha todo. Todos luchamos con eso. Porque está la gente que se reserva no, es que no parece cristiano. Y está aquella gente que sí o sea, está dividido porque hay gente que quiere que te veas como un cristiano, ok, pero la forma en la que ellos ven a un cristiano la crearon ellos mismos. Manga larga, corbata, zapatillas, todo el tiempo. Si te ven en chori, en chanclas, Dios guarde, porque te descarriaste. Dios guarde, miren al hermano en la playa con una camisola, porque está en pecado. Entonces, tenemos que dejar de ser víctimas del protocolo. A mí intentaron hace tiempo hacerme te dijeron comprometer, hacerme sentir comprometido que para pararme en un altar no tenía que tener barba. O sea, te lo tienes que quitar, tienes que usar corbata, tienes que usar camisa. Yo siempre he sido, aunque no soy la persona más formal que pueda haber en el mundo, pero tampoco demasiado informal. O sea, hay un balance y dependiendo del lugar en el que estés. Yo creo que también tiene que ver de tu forma de pensar en un ejemplo. Supongo que hay parámetros en los que vos evaluás, ¿no? Yo creo que no le estoy faltando el respeto a Dios con mi forma de ser o con mi aspecto. Probablemente mucha gente se asustaría si tal vez Jesús viniera a estas épocas. ¿Cómo sería él? ¿Cómo actuara? Porque él incluso a los maestros de la ley que meticulosamente sabían cada detalle de la ley, vino y se las cambió en un segundo. Ajá. Él era experto no, eso no es así, es acá. Y eran cosas que tenían años y siglos de seguir. De hacerlo. De seguirlo a paso porque ya se convirtió en una norma. Cuando la normativa se ve violentada, la gente pega el brinco, ¿no le parece? Y esto afecta a los jóvenes mucho, porque el joven viene con ideas nuevas. Yo fui ese que la gente decía, ese es el futuro del país. Yo fui ese. El futuro del país anda todo tatuado. Sí, yo a veces, o sea, como tal vez estaba platicando, me agarró la cantadera, improvisando en un parque con mis amigos. Mira, parecen locos. Entonces, y muchas veces, yo un día estuve leyendo en un libro que el primer paso que hay que determina a una persona para ser exitosa es estar loca. Todas las grandes ideas vienen de una locura. Entonces, cuando uno suprime eso, le quitas como la parte creativa al joven. Hay universidades que se limitan a no tocar cómo se ve el estudiante, sus gustos. No los reprimen en nada. En cierta forma, la disciplina, como te digo, como decís vos, hay que tener un equilibrio. La disciplina es necesaria. La disciplina es necesaria porque nos ayuda a no desviarnos, a tener un norte. Pero la disciplina cuando suprime
sea, de nada sirve que le pongas un yugo muy duro a alguien que no va a poder llevar con su propia fuerza, porque la misma Biblia dice que su yugo es frágil. O sea, la forma de seguir el evangelio no es imposible. Si él dijo que se puede ser el varón perfecto, se puede, porque si él lo dijo, se cree. Pero muchas veces le pintamos al joven un camino demasiado lleno de espinas, lleno de tropiezos. Y entonces, para no jugar con Dios, dice, mejor no. La razón por la que muchos jóvenes no se quieren bautizar. Si no, me voy a bautizar hasta que yo quiera ya realmente tomar en serio. Ya por los 62. Ya tomarlo en serio, porque ahorita no, dice, todavía quiero pecar un poco más. Sí. Pero bueno, para terminar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? Al menos hablemos de nuestra iglesia y también a todos los que nos puedan escuchar. Ok, no le interesa la botella, no le interesa la boleta, no le importa si has matado, si te inyectas en las venas, te ha dicho con pruebas, hasta con grafitis en un muro. Que te ama, eres su hijo, que tu amor hacia ti es puro. Él no te ofrece medalla, trofeo, tampoco prendas, te ofrece amor, salvación, también la vida eterna. Pero ¿qué hacer para que entiendas? Tu vida para él es cara y por eso mismo lo escupieron en la cara, pero lo hizo para demostrar que te amaba. Sea como sea tu situación, el Señor te ama, sos súper importante para Él. El Señor tiene miles de planes. Joven que me estás escuchando, sea cual sea tu situación, depresión, desánimo, que te sientas incomprendido, el Señor tiene la solución para todas esas preguntas. Acércate a la iglesia. Y si sos de la iglesia, conoce mejor del Señor. No vengas solo porque te lo imponen. Conoce a Dios, date lugar, lee. Y entender que el Señor va a tratar con tu vida de una manera en la que vos vas a poder descifrar todos los planes que tiene para vos. Amén. Yo creo que no podemos cerrar de mejor manera. Y gracias, Hilton, por estar con nosotros. Gracias por tus palabras, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Igual a todos los que nos van a estar escuchando o que van a escuchar este episodio, queremos siempre recordarle que si este video está siendo de bendición para usted, compártalo con alguien que usted piense o usted crea o tenga la seguridad de que lo necesita. Y Dios le está dando a usted esto de gracia, también de gracia. Comparta esta bendición a quien sea que usted piense que lo necesita. Y no se olvide también, si no se ha suscrito, suscríbase, denos un like y active la campana de notificaciones para que cada vez que pongamos un nuevo video pueda usted saber y le llegue una notificación del nuevo video que se va a estar compartiendo. Gracias, Hilton, nuevamente. Gracias por tenerte. Bendiciones. Te vuelvo a decir, espero que no sea la última vez. Yo sé que va a estar más veces con nosotros. Bendiciones y yo muy agradecido, y sepan que Dios tiene un plan para ustedes. David danzaba como los corderitos de la manada, lo criticaron, pero a Dios su alabanza le agradaba. Entonces, Dios los ama, y sepan que las puertas de la iglesia de Comunidad Cristiana están abiertas. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.